Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. La verdad que un gusto, un honor compartir aparte el panel con amigos y gente tan involucrada en tratar de pensar en un país mejor. Voy a empezar rapidito con una encuesta a mano alzada. A ver, les voy a mostrar 3 gráficos con trayectorias de PIB per cápita de países y quiero que me digan, vamos a hacerla fácil, ¿quién le gustaría vivir en el país A? ¿Alguno en el B o en el C? Tengo buenas y malas noticias. Porque el país A es Argentina, comparada con nosotros mismos. El país B también es Argentina, comparada con 23 países, hoy muchos de ellos desarrollados. Esto es una serie que va, ven ahí, 1884 hasta la actualidad. Éramos 20% más ricos que esos 23 países a principios del siglo XX, hoy la mitad. El tercer país también es Argentina. Y es Argentina comparada con una canasta de países de América Latina. Ahí la ven, 300% contra 150%. Este país, cuando hablamos de década ganada, década perdida, esta grafiquita así muy simple y sobresimplificadora nos dice siglo perdido. Segundo siglo de vida independiente perdido. La buena noticia es que el 9 de julio empieza el tercer siglo de vida independiente y tenemos que empezar a revertir esto. Miremos lo que nos decía un diccionario enciclopédico español en 1919, esa letra chiquita no lo van a ver, así que lo puse un poquitito más grande, cuando decía: todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar en su día con los Estados Unidos de América del Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo, como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede ser más visible. No tenía razón. Esto es el PIB per cápita comparado contra Estados Unidos, de tener el 80% al tener el 30%. Y mucho tendrá que ver probablemente con esto, ¿no? Estas variaciones, volatilidad, PIB per cápita por año y la magnitud de los crisis, como dice nuestro amigo Juan Liach en uno de sus últimos libros, la magnitud aparte de las crisis. Si hubiéramos tenido crisis de Chile, de Uruguay en tamaño, probablemente tendríamos el PIB per cápita de España y no el actual. Y está probado, digamos, ya en las ciencias que la volatilidad macro claramente tiene un efecto negativo sobre el largo plazo y que se agrava en países que son pobres, institucionalmente subdesarrollados, sometidos a etapas intermedias, a desarrollo financiero, que son incapaces de llevar a cabo políticas anticíclicas. Calificamos bastante en todos estos. Pero también en 30 años de democracia no pudimos enfrentar exitosamente el problema de la inequidad. Estamos peor. Y también estamos en una situación complicada en materia de percepción de corrupción. Del ranking de Transparency International somos el país número 107 de 175. La verdad que es un problema. Y uno lo sintetiza, digamos, en términos de la parábola argentina, el artículo de Economist que seguramente muchos vieron el año pasado, donde se habla de qué pueden aprender otros países de un siglo de decadencia y de esta concepción de que ningún otro país estuvo tan cerca de formar parte del mundo rico solo para volver a caer. Y en términos de un especialista del Johns Hopkins University, Wayne Smith, donde habla de que el capitalismo argentino ha fracasado porque los grupos de interés han sido incapaces de realizar concesiones y trabajar en conjunto. Entre las fuerzas populares y las élites no existe ni un ápice de confianza. Por el contrario, tanto la economía como la política son vistas como juego de suma cero. Relaciona el fracaso económico lo que ha sido largamente visto como la causa central de los problemas de la Argentina, la inhabilidad de alcanzar consensos. Y quiero recalcar el tema de los consensos porque quiero poner un poquitito el resto del tiempo en mirar un poquitito acá, ¿no? en mirar estos temas. Porque este país no lo hicieron los políticos que vimos estos 100 años, no lo hicieron los militares, no lo hizo la sociedad civil, lo hicimos los argentinos. Por acción o por omisión construimos nuestro propio subdesarrollo. Y tenemos que hacernos cargo de eso.
Y quiero provocar un poquitito esto justamente porque me parece que todo momento de transición abre una oportunidad muy importante y merece una reflexión, una introspección muy importante. Primero es a repensar qué creemos con democracia. Se cumplieron 30 años de democracia, Alejandro Katz escribió esto en La Nación que a mí me llamó muchísimo la atención. Él dice básicamente, muchachos, la democracia no es solamente la ausencia de una dictadura, es mucho más que eso. Y a veces nos conformamos a decir, bueno, ya está, el democracia electoral, bueno, tenemos 30 años de democracia, no seamos tan exigentes. ¿Por qué no? En 30 años se pudieron haber hecho un montón de cosas, muchas se hicieron, otras se dejaron de hacer y realmente creo que nos faltó un montón y desperdiciamos un montón de tiempo. Si uno mira la componente, el Economist Intelligence Unit tiene un proceso donde mira componentes de democracia, mira proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política. Estamos en el ranking 52, los primeros los escandinavos, como uno no se sorprende de verlo, pero el ranking 52. Y un poco hay un artículo muy interesante el año pasado, también anteaño pasado ya, donde hablaba de la democracia en crisis, no solo en Argentina, digamos en el mundo, ¿no? Pero muy emblemático lo que se dice ahí con respecto a lo que nos ha pasado a nosotros. La autocracia, el mantenimiento de la apariencia externa de la democracia a través de elecciones, pero sin los derechos y las instituciones que son aspectos igualmente importantes. Salir de esa democracia electoral, poner demasiado énfasis en las elecciones y olvidarnos de otros elementos constitutivos esenciales de una democracia, que es que el poder del Estado se debe controlar, que los derechos individuales, la libertad de expresión y la libertad de organización deben estar garantizados. Y ella dice una cosa que es importante, que es la lucha contra la corrupción, y que la primera señal de que una democracia en ciernes va camino a estrellarse es que a menudo cuando los gobernantes electos tratan de erosionar limitaciones a su poder, a menudo en nombre del gobierno de la mayoría. Entonces me parece que hay una revisión que tenemos que hacer acá. Y creo que tenemos que pensar en cuáles son los desafíos para retomar una senda de desarrollo. Lo que les voy a comentar está en base al trabajo que venimos haciendo desde Fundación RAP, un espacio que surge después de la crisis del 2002, que trata de generar un ámbito plural, diverso, participan 180 políticos de distintos partidos, de distintas ideologías, distintos niveles de responsabilidad. Tratamos de construir puentes de confianza que nos permitan trabajar, articular con el sector privado, con los centros de pensamiento, en pensar soluciones para el país en desarrollo. Dos grandes iniciativas que trabajamos, una que trabaja sobre la visión país y la política pública, con grupos de trabajo estables que se reúnen todos los meses. Para darles una idea, simplemente el grupo de educación que coordina Juan Liach ya lleva casi 50 actividades, incluyendo viaje a Finlandia, viaje a Brasil, etcétera. Y formarnos, mirar otras experiencias y volcarlo eso a construir consenso sobre qué tenemos que hacer. Y el segundo grande proyecto lo llamamos Nuestra Cancha, que es generar una reflexión en serio sobre la cultura política y qué son las cosas que tenemos que cambiar en cuanto a la forma de llevar adelante la vida política. Y tenemos que reflexionar también sobre cómo salir. Se usó mucho, la verdad que cada vez me siento más identificado en Argentina, el libro de Robinson Acemoglu, cómo salimos de un sistema extractivo y pasamos a un sistema inclusivo, que creo que tiene dos grandes patas, una pata institucional y una pata no menor, que es que tenemos que abandonar estos esquemas prebendarios, predadores que hemos tenido de larga data, que brindan acceso a negocios y oportunidades a amigos circunstanciales del poder. Y mucho de la Argentina y de los problemas que tenemos en convivir en nuestra sociedad creo que tienen que ver mucho con esa capacidad de que la riqueza es vista no como que se ha generado, sino que se ha logrado a través de algún tipo de acuerdo medio espurio. Entonces, lo que quiero dejarles para reflexionar y para que pensemos mirando hacia adelante son cuáles debieran ser los consensos que me parece importante forjar y cuál es nuestro rol, cada uno de nosotros como dirigentes, en distintos ámbitos de tratar de llevar adelante, para que de ser esto que vimos al principio, podemos empezar a darle la vuelta a la esquina y podamos tener un tercer siglo de vida en el cual el sendero de la Argentina sea de convergencia con el desarrollo y no de divergencia. Y de vuelta, esto no se lo tenemos que reclamar a los políticos, a los empresarios, a la sociedad civil, se lo tenemos que reclamar a la persona que está en el espejo. Empezar por nosotros y una reflexión muy profunda sobre de qué manera empezamos a cambiar el contexto. Entonces, 5 cuestiones. Primera, y algunas voy a enfatizar más, una democracia plena, como veíamos antes, con plena esquema de frenos y contrapesos.
Justicia, Congreso, organismos de control autónomos, independientes, no podemos vivir en esquemas hiperpresidenciales donde la voluntad de un país se mueve a partir de qué decide una persona. Y para eso tenemos un sistema diseñado en el cual hemos tenido serias falencias y en el cual hemos permitido como sociedad de vuelta a cada uno de nosotros, por acción o por omisión, que funcionen estos esquemas. Justicia, Congreso y órganos de control autónomos e independientes. Segundo, tenemos que dejarnos de mentir a nosotros mismos sobre cómo se financia la política. Tenemos una democracia, la democracia requiere de partidos políticos, requiere de políticos, eso sale plata en cualquier lado del mundo. Y tenemos una enorme hipocresía colectiva y miramos al costado sobre cómo se financia esto, poniendo límites artificiales y teniéndola subfinanciada, que abre claramente las puertas a que se empiecen a buscar recursos por medios con distintos niveles de opacidad. Tenemos que financiar adecuadamente partidos, campañas políticas y remuneraciones de funcionarios para que no se tienten, para que no pierdan interés al poco tiempo de estar en la función pública. En la última campaña electoral, si miramos los números presentados a la Cámara Electoral, de las 3 principales campañas políticas, rondan aproximadamente entre los 8 y los 12 millones de dólares una campaña política. En las cenas de desarrollo de fondos, los eventos que hacían, se decía que más o menos salía 100 millones de dólares cada campaña política presidencial y tengo la sensación que no fueron tan ineficientes en el proceso de desarrollo de fondos. Así que esa plata de algún lado ha salido. Abre las puertas a que para financiar a la política hagamos pequeños acuerdos con algunos proveedores y estoy en el Estado para lograr beneficios. Abre las puertas a que se induzca a empresarios de distintos sectores a que aporten las campañas por debajo de la mesa. Abre las puertas a que dinero mal concebido del narcotráfico, del crimen organizado financie la política. No podemos ser hipócritas con este tema, lo tenemos que poner en el tapete, es nuestro rol, nuestro deber como dirigentes. En línea con eso, tenemos que salir de esquemas de opacidad entre el vínculo entre el sector privado y la política, y eso no incluye solamente financiamiento, sino que incluye temas de corrupción, control de corrupción, de conflicto de intereses y de tráfico de influencias. Miramos lo de Brasil, donde ya hay presos altísimos empresarios, altísimos funcionarios de gobierno por temas de corrupción. Miramos la tapa de los diarios y la televisión de estos días en Argentina y la verdad que no podemos más que sentir vergüenza de colectivamente cómo dejamos que estas cosas pasen, nos pasen. Es un tema que tiene que terminar. Tenemos que acordar esquemas de educación a largo plazo, sin lugar a dudas, la mejor herramienta de cambio, la más complicada, sobre todo porque estamos educando, como vimos en el panel anterior, para un mundo que no sabemos cómo va a ser. Más sofisticado, más complejo, pero tenemos que trabajar mucho en temas de herramientas socioemocionales, claramente cambiando los paradigmas, hay que repensarlo, hay que ayudar muchísimo a que esto pase. Y tenemos que empezar un proceso de diálogo y de conversar sobre cuál es el perfil productivo de la Argentina. Vimos el potencial que tiene el sector que nos convoca hoy aquí, pero también creo que somos conscientes que el sector que nos convoca solo aquí no alcanza, entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para pasar de este perfil productivo que tenemos a un perfil de futuro que va a tener seguramente muchísimas dificultades, muchísimos costos de transición, algunos ganadores, algunos perdedores, pero no podemos darnos el lujo de conseguir con un esquema que atrasa. Y es una reflexión que tenemos que tener en forma seria. Así que bueno, esto era un poquitito lo que quería compartir con ustedes, dejar una provocación de cuál es nuestro rol, el rol de la dirigencia, que creo que es definir una agenda. Esta es una que uno propone desde el trabajo que llevamos adelante en la Fundación con políticos, con empresarios, con centros de pensamiento. Soy muy amigo de esta frase de Mandela, en el cual habla de que algunas veces recae en los hombres de una generación actuar con grandeza, y él le decía a su gente, ustedes pueden ser esa generación. De vuelta, los argentinos colectivamente por acción u omisión construimos 100 años de decadencia. Por lo tanto, cambio la frase y digo, nosotros tenemos que ser esa generación. Muchas gracias. Bueno, realmente, como diría un amigo mío, sobresaliente, ¿sí? Así que muchas gracias a los tres. Creo que
en la medida que RAP pueda seguir creciendo y que todos lo ayudemos a RAP como fundación, paradójicamente BISBLIC no va a necesitar tanta ayuda porque va a haber muchos chicos que van a tener por sus propios medios en un país mejor, una mejor dirigencia y un mejor futuro. Vamos al próximo panel. Muchas gracias.